Cordial saludo, mi nombre es Douglas Calderón, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy les presento la fase final del curso de electrónica de potencias, pertenezco al grupo 33, en el cual nos piden diseñar o elaborar un conversor DCAC diseñado con los siguientes parámetros. El voltaje de entrada va a ser una corriente directa de 12 a 24 voltios. El voltaje de salida va a ser una corriente alterna de 120 voltios a una frecuencia de 60 GHz. Y la potencia de salida va a ser entre 100 a 1000 watts. Para dar solución a nuestro proyecto o a nuestro proyecto, vamos a hacer uso de la modulación SPWM, en el cual el ancho en sí, esto nos dice que es una modulación senoidal del ancho de pulso. El ancho de cada pulso varía en proporción con la amplitud de una onda senoidal, evaluada en el centro del mismo pulso. El factor de distorsión y los armónicos de menor orden se reducen en forma significativa, lo cual nos ayudará a tener una señal sinusoidal a la salida igual a la que encontramos en la corriente de cada casa. Para poder diseñar esta etapa tenemos que tener en cuenta la modulación en amplitud como la modulación en frecuencia. La modulación en amplitud nos dice que para poder obtenerla vamos a restarle al voltaje de salida el voltaje de entrada y lo vamos a dividir entre el voltaje de salida más el voltaje de entrada. Este índice de modulación en amplitud nos va a dar que es un 0.81. También tenemos que la amplitud de frecuencia la damos por la frecuencia de la portadora por la frecuencia de la señal generada. En este caso tenemos que la salida va a ser una frecuencia de 60 GHz y para poder generar una señal portadora debemos estar por lo menos al doble para tener una buena modulación. Entonces decimos que la frecuencia de la portadora va a ser de 1200 GHz y la de las señales generadas va a ser de 60. Esto nos da un índice de modulación en frecuencia de 20. Aquí podemos evidenciar que estamos ingresando a nuestro circuito una señal sinusoidal con una frecuencia de 60 GHz a 20 verdad, vamos bueno, aquí en esta parte nuestra parte inicial de nuestro circuito. En esta parte podemos ver que tenemos una amplitud de 5 a una frecuencia de 60 GHz. Esta sería nuestra primera señal sinusoidal incorporada al circuito y la siguiente es una señal similar, una amplitud de 5 a 60 GHz, pero desfasada a 180 grados. Esto con el fin de reducir la mayor cantidad de armónicos posibles. También en esta parte encontramos la señal triangular o la señal que vamos a ingresar a nuestro circuito portadora. También va a estar a 1200 GHz como se veían los cálculos que teníamos. Esto nos va a llevar estas señales van a ingresar a un comparador que es el LM311, lo cual va a hacer validar las señales y generarnos unas señales de salida de tipo triangulares, de tipo cuadradas, perdón, las cuales van a ir a nuestra etapa de driver, en la cual va a pasar para poder pasar a nuestros puentes H y generar de esta forma la señal requerida. Voy a mostrarles en esta parte
la simulación de esta parte. Osciloscopio nos va a mostrar las señales que estamos ingresando, las cuales pues una es la señal desfasada a 180 grados y la otra es la señal normal que está a 60 GHz. También nos muestra la señal triangular, la cual pues podemos evidenciar acá que está a 1200 GHz o 1.20K a un voltaje de 12. Esto pues nos muestra que está de forma correcta nuestra modulación y que ingresa a nuestro circuito y a los comparadores de forma adecuada. Podemos ver en esta parte las señales que se están generando de forma cuadrada en las diferentes etapas. Una pues por el lado derecho y el otro pues por el lado izquierdo. Vamos a seguir acá en la guía. Y aquí pues lo mostramos en la gráfica. Luego vamos a nuestra etapa de control. Esto pues con el fin de que generemos una correcta ingreso de la potencia y de la energía a nuestro puente H. Hacemos uso de drivers, los cuales ayudan a la correcta ingreso de señal de voltaje y de tensión para que no sufran los componentes que son los MOSFET. Estos drivers o esta etapa de control lo hacemos con el fin de que cuando un MOSFET esté activo, el otro esté apagado, y así evitamos un cortocircuito dentro del circuito. También usamos MOSFET porque son componentes adecuados y que tenemos líneas de corte. ¿Qué es una línea de corte? Simplemente es como el interruptor de la casa que está en apagado o en encendido. Esto pues ayuda a que cuando se desactive un MOSFET se pueda activar el otro inmediatamente y no tenga que esperar tanto tiempo para hacer la conducción, y de esta forma pues tener un óptimo circuito. Si usáramos otro elemento, pueden tener partes de corte. No tenemos etapas de corte, sino desvanecimiento. Lo que hace es que, como una especie de potenciómetro, que al reducir la potencia, él va a ir cayendo la señal. Y si en ese momento el otro dispositivo aumenta la potencia para entrar, entonces se va a encontrar voltaje y vamos a generar un corto. Con los MOSFET no tenemos eso porque tenemos una etapa de corte. Esto para el tema del MOSFET. Aquí podemos evidenciar las señales que ya tenemos generadas, las que estábamos teniendo de entrada con la portadora, y la señal resultante de nuestro puente H. Ya no tenemos dos como lo veíamos de forma triangular, sino ya solo tenemos una a los gigahercios que necesitamos. Pero sin embargo todavía tenemos muchos armónicos y muchas interrupciones para poder tener una señal limpia, lo cual pasamos a emplear una etapa de filtrado para limpiar esta señal y que sea de forma adecuada. Para poder hallar el filtro o hallar la bobina para nuestro filtro, vamos a usar un capacitor de 10 microfaradios y vamos a usar la siguiente fórmula. La frecuencia es igual a 1 dividido 2pi por la bobina, 2pi por la raíz cuadrada de la bobina por la capacitancia. Dado esto, y pues tenemos 1 de 10, al hacer el despeje tenemos que la bobina va a ser necesaria de 0.703 henrios, el cual pues lo colocamos en la salida de nuestro puente H para limpiar la señal. Ya acá ya con esto vamos aquí a darle a reiniciar la simulación, y vamos aquí a
subir nuestra frecuencia para evidenciar que ya tenemos nuestra señal sinusoidal adecuada para la etapa de potencia, de elevación. Podemos ver que es una señal sinusoidal que cumple con las características adecuadas para poder pasar a la etapa. Ya en este punto solo nos resta hacer la etapa de elevación para que nos llegue a los 120 voltios. Esto pues tenemos que hacerlo con un transformador, el cual pues hacemos los cálculos necesarios para el devanado, para los devanados adecuados. Entonces tenemos que la impedancia, para poder hallar estas impedancias, tenemos que la impedancia primaria es igual al voltaje de entrada dividido el voltaje de salida elevado al cuadrado por la impedancia del secundario. Tenemos que nuestra impedancia de entrada es 0 puntos, nuestra impedancia del primario es 0.001, que igual a 12 sobre 120 elevado al cuadrado. Vamos a tener que nuestra impedancia secundaria va a ser de 0.25, de 0.2500. Esto pues va a hacer que nuestro conversor suba hasta el voltaje necesario, como lo podemos ver aquí en este voltímetro, que llega aproximadamente a 121 y varía un poquitico. Con esto ya pues damos solución al conversor requerido por la actividad. Muchísimas gracias a todos.